Esta es la historia de fe de una mujer que desde muy niña conoció el reino de las tinieblas, pero ahora es hija de Dios, no del diablo. Ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta primera misión, hermana? Sobre la religión yoruba. Y la religión yoruba es una religión que adora a los orichas. Los orichas son entidades africanas que llegaron a nuestras tierras a través de los esclavos. De los orichas solamente voy a hablar de unos 10. Bueno, pero los orichas son como espíritus, o son santos. Ellos los tienen como dioses, Sí, ok. pero entran en la santería. Ok. Oricha. Bueno, y vas a hablar de unos 10, solamente, porque son ¿cuántos? ¿Son muchísimos? Son muchos. ¿Cientos o miles o algo así? ¿O cientos? No, son unos 20 y tantos. Ok. Bueno, vamos a hablar de la mitad de ellos entonces. ¿De mayor a menor o de menor a De mayor? mayor a menor. De mayor a menor, listo. Ujú. Bueno, hay un orisha que no está representado, o sea, no se le pone velas, no se puede ver a través de ninguna imagen, porque ellos en la religión yoruba lo tiene como el Dios creador, como el Dios supremo, que no, o sea, es invisible, no se puede ver. Y le sigue en rango Obatalá. Obatalá es el mayor de los orichas. Lo buscan mucho sobre la naturaleza, los cultivos, sobre estas cosas. Es representado, él sí lo pueden representar, le pueden poner velas a través de la Virgen de las Mercedes o de Jesús Caído, que lo celebran el 24 de septiembre, el mismo día. ¿Ese Jesús Caído es el mismo que está ahí en el cerro de Monserrate? Sí. De ese Jesús Caído o Señor Caído, ¿no? Que lo Sí. tienen ahí en esa catedral. Ok. O sea que eso viene siendo o se mezcla pues esa adoración con la santería. La mezcla viene porque los esclavos traían sus tradiciones con sus creencias sobre estas entidades, estos dioses, y pues la religión tradicional en ese tiempo quería erradicarle sus creencias e imponerle el cristianismo. Al querer imponerle el cristianismo, lo que hicieron fue como una especie de sincretismo que unieron celebraciones religiosas exactamente en los días que ellos adoraban a sus santos. O sea, mimetizaron el tema y lo camuflaron. Sí. Lo camuflaron para no dejar de adorar a sus santos y hacerles pensar a los otros que estaban adorando a los santos de ellos. Pero mentiras. Eso. Ok, eso fue lo que pasó. Y el primer oricha de ese que habla tan grande y tan poderoso para ellos, ¿por qué no tiene ningún tipo de representación? El mayor de los orichas es Olodumare. Olodumare es el Dios creador, es el que creó el universo completo, según su religión. Creó el universo completo, es un Dios invisible y como no se puede ver, no se puede adorar, representar en una imagen. Es el único, Olodumare es el único oricha que no se representa en imágenes. Pero de ahí en adelante, comencé por Obatalá, es como... Y el segundo entonces es el que adoran como ahí mezclado con esta Virgen de las Mercedes. Obatalá, sí, es representado por acá como la Virgen de las Mercedes o como el Señor Caído, que le llaman. Señor Caído. Se celebra 24 de septiembre.
O sea que estos espíritus como tal no tienen como un género establecido. Bueno, los espíritus no tienen género, no son ni femeninos ni masculinos. O sea que ellos no tienen, digamos, el santero, si se me permite decirlo de esta forma, vamos a hablar de santería en este pedacito. O sea, no importa si es un varón, el santo, o si es una hembra, la santa, digámoslo, y para adorar, no importa. Ellos saben que están adorando a ese personaje como tal. Obatala es un dios masculino, pero no importa ser adorado a través de un género femenino, de una imagen femenina, de una representación, no importa. Pero preferirían que lo adoraran tal vez aquellos, ¿no? Como masculino o algo así. Ok, ¿quién es el segundo? Ochun. Ochun. Ochun es representado por la Virgen de la Caridad del Cobre y se celebra 8 de septiembre. Lo buscan mucho también por sanidades, por, entre comillas, buenos trabajos. Ok, ya entiendo, pero usted sabe qué significa de pronto los nombres o algo así, de pronto de casualidad, Ochun, todo esto, ¿no? Eso es como en lengua por allá, suajili o algo así africano, ¿no? Y debe ser viejísimo porque eso es súper viejo, ¿no? Ok, o sea que este Ochun hace buenas obras. Sí, es el dios del amor, para ellos es el dios del amor, como dueño y señor de los ríos. Sí, lo buscan siempre para cosas buenas, para lo que es la supuesta magia blanca. O sea que hay espíritus que los buscan para cosas no tan buenas. Sí. Bastante. Tercero, sí. ¿Cuál es el tercero? Yemayá. Yemayá es representada por la Virgen de Regla. Se celebra el 7 de septiembre y es la diosa de los mares. ¿Virgen de qué? La Virgen de Regla. ¿Qué es? Es una virgen, Benita. ¿Cómo le explico? No tengo imagen aquí en ese momento. Una virgen, pero Virgen de Regla, yo nunca la había escuchado. No, sí. No. ¿Y en es más adorada para los lados de Cuba, Puerto Rico, más para las Antillas que para acá. Sin embargo, los que han sido santeros y los que aún son santeros, pues la conocen y la tienen en su altar. O sea, tienen la imagen de la Virgen de Regla en el altar, pero en realidad se le está haciendo el trabajo hacia Yemayá. Ok, vale. O sea que uno puede ir a un lugar donde hay santería similar a la brujería, o casi que brujería, pues 100%, y tienen santos, y de que la Virgencita te va a ayudar con esto, que tal santico te va a ayudar, pero ellos no le rezan, ellos saben que no le están rezando a ellos, y que engañan a sus, no sé si llamarlo feligreses, creyentes, clientes, qué sé yo. Sí, son clientes que llegan al lugar a buscar supuesta ayuda para cierto caso que tienen y enseguida saben, para tal trabajo necesitas tal virgen, tal persona o tal santo. Okay. Y a la hora de hacer el rezo, para hacerle el ritual a la persona del trabajo que se le va a hacer, se invoca exactamente a estos dioses. Ese es el tercero. ¿Y el cuarto? Shango. Ese es muy cantado. Es el más popular. Sí. Del que muchos hablan. Pues. Y hasta lo bailan. Celia Cruz lo hizo como famoso. ¿O antes? No solamente Celia Cruz. Celina, su hijo Reutilio, tienen muchas. La cantante canciones. Celina también ha cantado Shango. Celina, una cantante cubana. Ok. Sí. Shango es representado por Santa Bárbara.
Ya todos lo saben a través de la canción. Santa Bárbara Bendita. Esa canción ¿Verdad? es exactamente. Yo no escuchaba esa música, la verdad, yo no escuchaba esa música, pero yo sí, pues claro, ¿quién no ha escuchado a Celia Cruz y a todos estos personajes y pues esas canciones? Todo latino la ha escuchado y tan de frente, ¿eh? Ujú. Pues Changó sí lo buscan para guerrear, Si ya no es tan bueno. para, ¿cómo le digo? Si a usted le colocaron algún trabajo, él va contra ese trabajo de brujería. Pues. O sea, pelea con los otros tres, no hay lío. Contra. El que sea, pues. Es como el dios de la guerra, el que va contra todos los males. Okay. Es el supuesto que saca todos los males. Sí, ese es pues, uno de los más ahí. Por eso es el como el más popular. Ajá, ya entendí. Y es ahí donde muchos se equivocan. Yo tuve discusiones muchas veces cuando estaba en ese mundo, pues tuve discusiones con muchos, hasta con pastores que me decían que la Virgen tal era Changó, y yo me irritaba porque yo me ligaba rápido, se me salía la chispa muy rápido, y yo para discutir era ya, y los mandaba pues que primero investigaran y que después predicaran. Pero venga, ¿cómo es eso de que hay pastores que dicen que la Virgen es Changó? ¿Cómo así? O sea, a mí me dijo uno, yo era muy adoradora de la Virgen del Carmen. De la Virgen del Carmen. Pero, bueno. Entonces, un pastor predicando, pues decía y afirmaba y confirmaba que la Virgen del Carmen era Changó. Y que a través de ella también se adoraba a María Leonza, una santa venezolana que no tenía nada que ver, era otra cosa, y que la Virgen del Carmen tampoco tenía nada que ver acá con nosotros. Y me molesta. Sí, es que muchos se molestan por eso. Espíritus, bueno, de pronto, no sé, alguna semana de la espiritualidad, qué sé yo, el diablo y otras cosas. Y, o sea que usted asistía de vez en cuando a cultos cristianos. Sí, yo iba a cultos cristianos, no de esta denominación, pero sí otras denominaciones, y de muchas no fui más. Ok, más adelante hablamos de eso. Sí. Más adelante hablamos de eso. Estamos en el cuarto, pasamos de Changó, y esta bendita canción de Celia Cruz me retoma en la cabeza. Qué cosa tan horrible. Sin embargo, vamos al quinto. Es el Eguá. ¿Cómo? El Eguá. El Eguá. El Eguá. Eso suena como unas cosas que he escuchado yo últimamente en las películas de Avatar y demás. Pero bueno. Sí. Es que los avatares representan también algunas entidades de esto. Esos espíritus. Okay. El Eguá es el que abre caminos, el que abre puertas, el que si usted necesita trabajo va a esas partes y no consigo trabajo, entonces le muestran el niño Jesús de Atocha. El niño Jesús de Atocha te puede ayudar a la hora de hacer los conjuros y los rezos que se le van a hacer para que consiga trabajo. Se invoca Isa el Eguá. Que se representa por el niño Jesús de Atocha o por San Antonio en nuestras tierras. San Antonio, que también lleva un niño cargado, o sea, representa más bien. O sea que el niño de Atocha está cargado que en los brazos de una virgen. El niño Jesús de Atocha es el niño Jesús sentado como en un trono. Es un niño sentado en un trono. Es un niño sentado en un trono. Bueno, yo no sé si los que estén escuchando han visto, que conocen tanto de eso, porque yo no había visto un niño Jesús sentado en un trono, casi siempre lo veo cargado por la Virgen. Y en este caso también por el tema de San Antonio, ¿no? Pero bueno,
¿Ese es el Sí. cuarto o el quinto? El quinto. El quinto. Sigamos. Sigue Ogún. Ogún. ¿Qué haces? Ogún es representado por San Pedro, San Pablo. También es dios de la guerra, de las armas. Es más... Es que ese no es tan bueno tampoco. Ese no es como para las buenas causas, para abrir puertas. Ese es como más bien para hacer males. Pues lo utilizan, pues a nosotros nos llegaban para buscar un trabajo, para hacer males, y si no era una persona muy conocida, muy fiable, le decíamos que ahí no se hacían esa clase de trabajo, Ujú. que se trabajaba solo para el bien. Ya. Entonces a las personas siempre de una se les muestra que es por el bien, Ujú. que es más, algunas veces alcancé a decir que no todo se lo dejamos a Dios, que hay que ayudarnos con esas cosas. Y de esa manera instaba a la gente a buscar de estas cosas. Ajá, o sea, no, la gente quiere llegar a Dios de alguna forma en medio de su conocimiento, Sí. leve, X, Y, Z. Y usted llegaba en un principio y les decía, listo, vamos a pedirle al Señor, vamos a rezar a la Virgen y de todo, pero vea, le tengo que está, este es más fácil de llegar que Dios. Él está ocupado y este sí le va a ayudar. Algo así. Algo así, sí. Bueno, está bien. ¿Quién es el siguiente de esa lista? Oya Ujú. es el dios de los vientos, como el dios de los cementerios. Ahí va más relacionado. Hay con un santo los para los santos. cementerios. Sí. ¿Y qué hace un dios de estos, un supuesto dios de estos en un cementerio? No entiendo cuál es la función. O la función de Oya. ¿Para qué lo invocarías, por Pues, ejemplo? Se invoca un santero, un brujo, un satánico, bueno, los satánicos no, pero sí un santero que está bien involucrado con estas cosas y necesita llegar a un cementerio o algo, le pide permiso allá para que lo cuide, como para que lo guarde. ¿Pero de qué es? ¿Puros muertos? ¿O no es tan así? No es tan así. ¿En los cementerios hay algo En los más? cementerios uno se puede encontrar con otro. ¿Pero Y- físicamente o cómo sería eso? O sea, Yo fui varias veces a los cementerios físicamente, ujú. pero no solamente van santeros, van otras, Satanistas sí. van también. van de otros rangos y hay De otros llegar rangos. como protegidos. ¿A qué le podría temer un brujo en un cementerio? Me pregunto yo. ¿Por qué protegido? No sé si... O lo dejamos para más adelante. Sí, vamos a hablar de Vamos esas a protecciones ver de qué- pronto más adelante porque se extiende el tema, pero sí hay que protegerse al entrar al cementerio porque en ese mundo se cree mucho en malas energías, en que puede encontrarse, como le decía, con otro allá adelante, no sabía qué puede pasar, en fin. Ok, Entonces, sí. ok, no. Acá estamos Sí, para escuchar. Y bueno, y ahí, ¿cómo hacemos nosotros para identificar? Lo que pasa es que, bueno, me salen tantas preguntas, pero ¿y cómo se pudiera identificar cuál es el bueno, cuál es el malo? O eso simplemente no importa, importa es que le hagan el trabajo ya. No, en realidad, según la religión yoruba, ninguno son malos. Ah, Todos son buenos, todos son para algún fin en especial.
como le decía, no dejarle todo a Dios, sino que cada uno tiene... Pero que lo practicas y sabes Claro. que hay unos que son como, digamos, los buenos y otros malos. Sí, claro. Ya. Ok, ¿cuál es el que sigue, hermana? El último que tengo aquí en lista es Babaluayé. ¿Ya no había una ya? No, había uno ya. Perdón. Babalu Aye. Muy Babaluayé. bien. Ajá. Babaluayé es al que se busca por enfermedades de la piel, por enfermedades venéreas, por erupciones. Sí, también es sangre. sarpullidos, Sí. todo este tema. Para todas estas cuestiones de la piel y enfermedades venéreas, porque Babaluayé se adora a través de San Lázaro. Ujú. Volvemos otra vez a los santos de la tradicional. Igual todos están ahí ocultos, ¿no? Como detrás. Ujú. Hay algunos que de pronto no estén, bueno, sí, de pronto, ¿no? Deben de estar más de frente, algunos otros que no tengan necesidad de ocultarse como tal. Pues los que practican esta religión tienen a sus orillas en su figura natural, su figura que ellos trajeron desde allá. Y no a través de estas imágenes. De la religión tradicional. Igual es que vean, yo creo que la religión tradicional en principio fue como muy ajena a todo esto, ¿no? Me imagino que estuvo oculto durante un buen tiempo Sí, de las negras intenciones, si puede sonar sí. allí, de cómo estaban organizándose para no dejar de creer en sus dioses. Y usted cree que todo eso surtía efecto, funcionaba, claro. Sí, para ellos. Sí, claro, sí. Sí, impresionante. Bueno, acerca de los Yoruba no solamente tenemos como la parte de estos santos, la adoración que se lleva frente a esos santos, ¿cómo se debe hacer? ¿Existe algún rito especial o manejo especial o cómo es? Sí, cada uno tiene un ritual en sí para hacerse. Cada uno. Cada uno. O sea, de los 25 que usted me está diciendo, cada uno debe Cada ser uno. como adorado de forma De diferente. forma diferente. ¿De forma diferente? ¿Y por qué? El único que se adora, que lo adoran todos por igual, es Olodumare, que le decía el dios invisible de ellos. Ujú. Que no se le pone, como le decía anteriormente, no se le pone vela, no se le pide directamente tampoco, sino a través de todos estos deidades. Ok. ¿Cómo sería la adoración de uno bueno y cómo sería la adoración de uno malo? Escoja uno y uno. No, se se acuerde. adora como adorar a cualquier santo, a cualquier dios. Mm. La cuestión está en el trabajo que se piense hacer en nombre de estas deidades. Lo malo y lo bueno se lo pone en la persona según el trabajo que vaya a hacer. Pero la adoración en sí es como ¿Qué como sería? adorar a cualquier... Hermana, ¿qué sería un trabajo bueno y qué sería un trabajo malo? Pues- Sí. Pues a mí llegaban personas que les faltaba el trabajo, que no les rendía el dinero. Supuestamente era un trabajo bueno, Ujú. que ya he caído en cuenta que no, Nada es bueno en Ok. este mundo, pero ahí sí. Pero si llegaba una persona que por envidia le habían echado sal en lo más común, en el negocio, Mm. ahí para contrarrestar ese trabajo sí hay que ir, por ejemplo, Sangó, el dios dios de la guerra, batalla, de la pues. batalla, pues,
que pelee por esa persona contra el trabajo que le pusieron antes. Pero eso es pelear contra otro brujo. Sí, Y ese brujo tiene un santo. pero es que invocado. en sí, en ese mundo de la santería, de la brujería, de la hechicería, se ve mucho eso. Las Te peleas sacan entre uno, brujos, algo te así, sacan ¿o uno que supuestamente te estaba haciendo mal, pero al que te están invocando encima es mucho superior al que te están sacando. qué? Ok. Pero entonces todo el mundo trabajaría con los con los más fuertes. Pero hay gente que trabaja con los menos fuertes. ¿Para qué o por qué? Depende del rango que tenga en la... Del brujo. Ajá. O sea, se les es permitido El trabajar tiempo. con X Sí. deidades, espíritus. Para ciertas deidades necesitan permisos, ciertos permisos que ellos Las deidades. no les o- permitir las deidades. No les es permitido a todo el mundo trabajar con O sea, pedirle favores a ellos, a estos demonios como tal. No les es permitido. No le hacen caso, simplemente. No Ujú. le hacen caso, ya. O sea, simplemente son ignorados. Así. ok. Tremendo, bueno, no sabía que eso era como tan jerárquico, tan organizado. Bueno, la Biblia dice que Satanás no echa fuera a Satanás, ¿no? Pues no tiene ningún sentido, porque pues si sale un demonio y entra otro, pues el otro es más fuerte y ya. Es más fuerte. Y Así, listo. así de simple. Entonces, pues, por eso algunos hablan de Belcebú y demás, aunque eso es más de satanismo. Sí. Qué interesante, mi querida hermana, bastante interesante. Vea que frente a eso a veces uno no lo entiende y uno no lo comprende como tan fácil. No es tan fácil distinguir cómo poder llegar a, bueno, cómo llevar a la gente a que pueda creer, cómo decirle a alguien que tiene en su casa una santa, de las primeras que dijo, una Santa Teresa, si no estoy mal, algo así, una Pues, de las santas que como Santa Bárbara, que es Siangón. ok, sí, y le tiene un altar a Santa Bárbara en la casa, Ajá. pero porque el brujo le mandó allí y el brujo en realidad mandó fue un demonio allí con ese Santa Bárbara, mandó a Changó. Y cómo podría uno hacer para que la persona le fueran abiertos los ojos. ¿Cómo cree usted que podría uno decirle, vea, eso es, pues aparte de este programa, o de estas palabras que se han estado dejando acá grabadas, cómo poderle decir a la gente? Pues yo le hablaría sobre mi testimonio, sobre lo que yo he visto, sobre lo que yo he hecho. Pero es difícil. Una persona que ya está, como usted dice, ya tiene en su altar a tal imagen, Uh-huh. decirle que esa imagen no es esa imagen en sí la que está adorando, sino Uh-huh. a tal deidad, no es fácil. No es fácil porque yo estaba en esos caminos y traté de hablarle a una amiga. Le dije, tal santo que tienes ahí en la mesa, no te conviene tenerlo. Y la respuesta que me dio es tú porque tienes tantos en tu casa, porque yo en mi casa tenía un altar. Tenía mucho más. Entonces, pues, dije, bueno, si lo quieres tener allá tú, pero es fulano de tal lo que tienes tú. No. Usted intentó ser como una buena bruja. Usted intentó Sí. como decirle a la gente no. Antes de iniciar esta grabación hoy, usted me hacía caer en cuenta de algunas cosas, ¿no? Los brujos saben definitivamente para dónde van sus almas. Sí. Y la verdad me parece eso como, no sé, triste y a la vez como tonto, no sé, porque si saben que lugares de condenación, ¿qué los motiva a continuar? No sé, allá, ¿a quién le van a hacer brujería allá? ¿A quién van a invocar allá? Que les ayude o que no sé, bueno, en fin. Esta ha sido nuestra primera entrega, hermana, muchísimas gracias. Esperamos una segunda entrega de este buen tema, espíritus, brujería, todo esto, santería.
Y bueno, Dios va poco a poco abriéndonos los ojos, los oídos y la mente para que podamos entender. A todos y cada uno de los que nos escucharon, el Señor Jesucristo les bendiga. Esperen una próxima entrega muy pronto. Hija de Dios, no del diablo. Es un podcast producido por Gracia Divina Ministerio en la dirección de Daniel Lobo. Pentecostales del nombre de Jesús. Vivimos la palabra.